No se vaya a olvidar, la Andresina, me decían unos amigos, de los mamaos. Y hablo de los mamaos, no de los alcohólicos. El alcohólico es un enfermo. Pero el mamao ese de vez en cuando es porque no tiene cultura alcohólica. Pisa un corcho y... Pero lo importante era asociarlo con lo más dramático de la vida, que es la muerte. Pero no la muerte en sí, sino el velorio, que es la parte social de la muerte. Porque la muerte es inevitable. Y la mayoría de nosotros decimos, porque yo soy creyente y creo en la vida eterna. Pero cuando anda cerca la parca, entramos a dudar, hermano, si será eterna o no la vida. ¿Te querés quedar un rato más? Estamos más preparados para la vida que para la muerte. A pesar de que la muerte es como otro nacimiento. Cuando nace un niño, termina, él se muere, o él cree que se muere, porque va a salir de un ámbito donde está confortable, un mundo acuático. Entonces se le termina esa vida, pero para nacer a otra. Y entonces eso que a él lo aflige tanto, nos alegra a nosotros. A los que somos padres y vemos nacer nuestro hijo. Y debe ser la muerte así, un nacimiento, pero no estamos muy preparados. Cuando se muere alguien, bueno, lo lógico es el velorio. Primero porque es una cuestión médico-legal, de exposición 24 horas por las dudas. Y después porque somos medios cultores de la muerte. Nosotros somos latinos y tenemos toda esa cosa de... Entonces, en los pueblos, los velorios se hacían en la casa del finado porque no había servicios funerarios completos. Los que son de ciudad, ya ustedes nunca vieron un velorio en una casa de familia porque acá siempre hubo servicio funerario completo y la cosa es totalmente distinta. Los servicios funerarios completos, lo único que tenés que poner es el muerto. Después, olvídate hasta del café porque ellos también lo ponen. Pero en los pueblos el velorio es responsabilidad tuya. Primero tenés que tener el finado. Después tenés que ver en qué lugar de la casa lo vas a velar. Poner la capilla ardiente y después que haya cosas para convidar, porque hay una tradición de que a las mujeres hay que beber, si es invierno, bebida dulce y a los hombres bebida blanca. Y los que vienen del campo vienen a acompañarte en el dolor, pero no a morirse de hambre. Así que tenés que organizar la comida para los parientes que vienen del campo. Cuando en los pueblos, en una casa donde se está velando un muerto, se hace un asado, la gente dice, qué barbaridad, tan de velorio y asado en el fondo. No es una barbaridad. Las mujeres, que se aflojan todas cuando se muere alguien que quieren, no están en situación de cocinar. Entonces se le encarga a uno de los hombres, hace algo para comer. Lo que mejor sabe hacer un hombre es un asado. ¿Y a dónde lo hace? En el fondo, allá atrás. Y eso lo ven los vecinos. Pero como el asado siempre lo asociamos con un festejo, se cree que es para festejar, pero es para resolver un problema de comida. Lo que pasa es que también tenemos la tradición de que cuando comemos asado queremos lubricar. Y ustedes acá tienen la zona más fresca, pero te imaginas nosotros, 45 grados a la sombra. Si estás de velorio no vas a traer hielo para los parientes. ¿Quieren vino? Que tomen como está. ¿No sabes lo que es un vino caliente? En diciembre, en enero, en el Chaco, te fermenta, se te maman hasta las zapatillas. Y están dos tipos de mamao: el que viene equivocado al velorio a la noche o el que ya lo generó el propio velorio. ¿Por qué está? El que ha comido y ha tomado copiosamente, o el de circunstante que cuando pasan con la bandejita dice, para no despreciar. Y 7 pasadas de ginebra. No te digo que lo maman como para que se caiga, pero se le abrillantan los ojos, ¿viste? El mamao que es consciente de que está en un velorio, de que sabe que está en el velorio, es como un chico.
La gente suele decir, ay, el hijo de los Martínez, qué travieso el mocoso es. Y es travieso porque está tratando de llamar la atención. Las travesuras de los chicos son para llamar la atención. Y los mamaos también tratan de llamar la atención. Que se note que están. ¿Y a dónde va a llamar la atención en un velorio? Al lado del homenajeado. Y va y se para al lado. Nadie le dijo que esté ahí, él se pone. Pero como en la sala hay un entrañable amigo mío y de ustedes, que se vino del Uruguay para esta fiesta, que es el autor de Don Verídico, que es Julio César Castro y anda por ahí. Yo voy a contar algo que una vez contamos juntos. En vez de un mamá voy a hacer dos. Un mamá allá y otro acá. Como de custodia, ¿viste? Los dos, a la cabecera. El de este lado, inconmovible. Mamau pero serio, no lo conmovía nada. El otro no, flojón, el otro. Y cada vez que llegaba alguien, viste que vienen en tandas, que por ahí hay unos silencios profundos y por ahí aparece un pariente que se enteró tarde. ¡Ay! El de este lado los miraba nomás. Les clavaba las vistas. Y el otro le hacía como un acompañamiento. En una de esas tandas cae una mujer de estas que se para y abre los brazos. ¡Ah! El de este lado le clavó los ojos y entró a caminar despacito. ¡Felipe! ¡Felipe! Y se desmayó, che. Y se fue para abajo. Yo no sé si estuvieron en algún desmayo público alguna vez. Pero las propuestas para resolverle el problema al desmayado son infinitas. Porque cada uno tiene una propuesta distinta. Aflójele la ropa, aflójele la ropa. Échenle en agua, échenle en agua. Hágale oler alcohol. Perfume, hay que hacerle oler, perfume. Mójele las muñecas, póngale hielo en la sien. Le haces todo junto y la matás a la... Decir que hicieron lo más práctico, lo sacaron para afuera. Y cuando hay una desmayada en un velorio pasa a competir con el muerto. Se van todos con la desmayada y lo dejan al muerto solo. Los únicos que no se fueron los dos estos. Este la quedó mirando y hizo un gesto así como... Y el otro no, el otro se ablandó. Así es la cosa, mi amigo. Hoy estamos, mañana no estamos. Y el de este lado le dice, mañana para qué vamos a estar si lo llevan esta tarde. Y este diálogo, para cerrar la tanda de chistes, este diálogo de matrimonio maduro, los matrimonios que han pasado la barrera del sonido, que andan arriba de los 25 años casados para arriba, le puede suceder dos cosas en la relación. O que regresan al camino de la ternura donde comenzó el noviazgo, o que se ponen de punta para el resto de la vida. No pelearse para divorciarse, sino para decirse alguna cosita todos los días, se necesitan para eso. Hay mujeres que están esperando, che, que el marido se levante y no para decirle buen día, sino para decirle, ¿te levantaste, che? Y esa pequeña agresividad va creando los lógicos anticuerpos, hermano. Por ahí el marido dice, vieja, ¿no viste mis lentes? No sé, che, el corto de vista sos vos. Entonces llega el momento que viene la devolución de atención.
Un día la señora muy mayor le dice al marido: viejo, mira, me corté el pelo bien cortito. ¿No es cierto que ya no parezco una vieja? No, dice, ahora ya pareces un viejo. Claro, si seguimos así por los caminos de la fantasía, les puedo contar incluso un cuento que, no voy a decir que así trascendió a nivel nacional, pero han dado bastante, porque incluso lo puse para una película, ¿no? Y les ha causado mucha gracia a la gente. Entonces, pienso que así como se pone música de película, ¿viste? Yo voy a poner cuento de película. Uno tiene su orgullito también, no vaya a creer. Y era también una reunión de mentirosos, así. Y claro, era una reunión de Quintero, ¿viste? Era en la misma estancia, estaban gente que produce hortalizas y fruta y qué sé yo, y vende a los acopiadores. Y además gente de la estancia. Incluso había uno que estaba hablando de estancia, miren, las de antes donde yo trabajaba, que esa era una estancia y no la de ahora, que no tiene nada que ver, que... No. Y si, ¿usted dónde trabajó? ¿Y la estancia del Picaflor? No, sí. Y grandísimo. Para cebar mate en la cocina, hacíamos mate a caballo ahí, fíjese. Y le dice, ¿y muchos peones? Cantidad. ¿Pero mucho? El mate cocido para los peones, dice, ahí en la estancia esa, lo hacían en la laguna, nomás a la tarde. Dice, ¿pero tantos peones tenía la estancia? Dice, para que se dé una idea, la cantidad de peones que tenía la estancia esta. Una vez el patrón dijo, voy a hacerles un asado para las fiestas patrias. Y en vez de asado de vaca, para que vean que no soy ningún agarrado, les voy a hacer asado de pollo. ¿Usted vio cómo se hacen las parrillas en el campo? Que se hace rastra de diente y alambrado tejido arriba, ¿vio? Bueno, calcule cuánto tenía de largo la parrilla para albergar pollo nada más que para los peones sin ningún colado del pueblo. Y no sé, 2,5 kilómetros de parrilla. Y le dice uno, un descreído ahí, le dice, 2,5 kilómetros de parrilla, un pollo al lado del otro. Sí, señor. ¿Y cómo hicieron para adobarlo? Con el avión fumigador. Siguiendo con los cuentos para niños, hay uno que me hablaba de que querían enseñar un día en la escuela, la maestra, como todas las maestras del mundo, bien sentados niños, las manos sobre los pupitres. Hoy vamos a tratar, por ejemplo, el significado de la palabra sustantivo. Sustantivo es todo aquello que se puede tocar. Escuchen bien porque después yo les voy a decir una frase y quiero que me puntualicen dónde está el sustantivo. ¿Estamos? En el fondo estaba Fabián. El vago, el grau, el de siempre, el de la gomera al cuello, el de los dedos gore a las alpargatas, despeinado, el cinto atado con nudo del guardapolvo. Fabián, no molestes, querido, ¿eh? Y sacaba la cabeza para afuera por la ventana. Sentate bien, Fabián. Mira, ahora, por eso vas a ser vos el primero que vas a dar el ejemplo del sustantivo. Aclaro de nuevo, sustantivo es todo aquello que se puede tocar. A ver, Fabián, en el pueblo hay una casa que se está quemando. ¿Cuál es el sustantivo? No hay. Fabián, escucha bien, por favor, porque no me saques de las casillas, Fabián, ¿eh? En el pueblo hay una casa que se está quemando. Sustantivo es todo lo que se puede tocar, querido. ¿Dónde está el sustantivo? No hay. Por favor, Fabián, ¿eh? Bueno, Fabián, ¿eh? Te repito de nuevo y por última vez. Después te vas afuera, al patio. Sustantivo es todo aquello que se puede tocar. En el pueblo hay una casa, Fabián, que se está quemando. ¿Dónde está el sustantivo, querido? No hay. Pero Fabián, casa es casa. Ah, sí, se está quemando y la había tocado. Como una vez que estas cosas ocurren, por ejemplo, fundamentalmente en los boliches de campo. En los boliches de campo uno junta muchas cosas porque hay almacenes que se llaman de ramos generales, ¿no es cierto?
Entonces ahí tienen de todo, desde pechera para atar caballos al carro o al arau, hasta tetela recién recibida y te dicen importada, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Y cae un señor pretencioso el hombre porque en el medio del campo, en uno de esos ramos generales que tiene surtido, por supuesto, pero con la exquisitez que quería queso fundido de estos con gusano. Era extranjero el señor, dice, ¿tiene queso? Dice, con gusano, fundido. El bolichero le dice, sí, dice, tengo queso con gusano. Pero usted no me miente, dice, porque siempre me dicen que sí, dice, pero es mentira. No, dice, mire, el queso con gusano. Bueno, si es con mucho gusano, a mí me gusta con mucho gusano. Si tiene mucho gusano, entonces sí, porque si no, poquito no. No, dice, mire, mucho gusano. Pero en verdad no me miente porque a mí me gusta, es una exquisitez, ¿no es cierto? El queso fundido con mucho gusano. Si tiene mucho gusano, entonces sí, tiene mucho gusano. Bueno, si tiene el queso entonces así fundido con mucho gusano, me da 2 kilos. Y entonces el dueño del boliche se da vuelta, lo mira al ayudante de ahí, al dependiente, y le dice, Aldo, soltá el queso. Claro, ustedes dirán, la Andresina macanea. No, por supuesto. A veces uno tiene la obligación de mentir para que el cuento tenga gracia, ¿no es cierto? Pueden tomar nomás y comer porque están invitados en casa para que... Eso, Aldo, pasale a esta chica ahí que le veo cara de apetito. Bueno, fíjense de que... les aclaro una cosa, ¿no? No es necesario que paradojen al mamau del cuento. Tomen de a poco. Eso. Fíjense de que las mentiras, yo personalmente creo que nacen en las historias de campo cuando el hombre no tenía la posibilidad de la radio, ni de la televisión, ni los medios de comunicación masiva que hay ahora, o que las distancias, aunque fueran las mismas, se hacían más largas porque no había asfalto, entonces el hombre estaba menos comunicado. Al estar menos comunicado estaba más solo. Y en el campo, a veces aunque llegara un pedazo de diario envolviendo una galleta trincha, lo más probable es que el que encontrara ese pedazo de diario viejo no supiera leer, entonces no le valía de nada. Entonces tenía que inventar cosas para no aburrirse y ahí inventaban las historias. Salieron todas estas cosas que son parte del folclore nuestro, ¿no es cierto? Del folclore, de la leyenda, del lobizón, de los aparecidos, de las ánimas, de la da vuelta a la pisada, de la clavada de los alfileres en los ojos, la foto de la gente. Todas esas cosas que algunos, yo no creo en brujería, pero que las hay, ¿no? Entonces, de ahí salían cosas, por ejemplo, yo estuve en una estancia de Entre Ríos, donde me contaron una serie de cosas muy, muy lindas. Y entre las cosas que me contaban así exageradas, había uno que dice, fíjese que yo una vez estaba en la puerta del rancho. Y sentí como que se remolineaban los caballos en el corral. Y yo dije, bueno, acá clava o yarará o puma. Porque cuando entraban hacía inquietarse la animalada esclavado, que o veían yararase o no. Y vi que los perros salían para el lado del corral, pero miré como que si los hubieran llamado a propósito. Y yo alcancé a agarrar el winche, y me decía winche porque ellos acortan la palabra Winchester, ¿no? Que es el que usaban muy comúnmente. Agarro el winche y cuando veo que pega el salto el puma y los 2 perros míos detrás de él, el Jazmín y el Capitán, que era el nombre de los perros míos. Y usted sabe que mientras embozale el moro y le puse el cojinillo, ya me habían sacado, pero como 1000 metros. Y se metieron para el monte y yo detrás de ellos al galope. Y los perdí. Le perdí el rastro y le perdí el rastro. Y los perdí. Al Jazmín, al Capitán y al Puma, mire, nunca más los vi. A los 2 años, no va a creer, ando cazando en un campo cerca, unas 5 leguas, y veo así debajo un algarrobo, una cosa así como que me llamó la atención. Usted sabe que me arrimo al algarrobo, afirmado con las patas para arriba, fíjese, miren lo que le voy a contar, ¿no? Con las patas sobre el algarrobo, los esqueletos de los 2 perros en señal de estar ladrando para arriba, mire. Los esqueletos de los 2 perros. Y miro para arriba el esqueleto del puma arriba. No los había dejado bajar. Murieron ahí, pero no se bajó el puma. Entonces, saltó otro y dice, ¿usted sabe que hablando de cacería, usted conoce la laguna de los Jiménez que está entre la estancia del Picaflor y la estancia de los Mirasoles? Sí, bueno, ahí caeré el otro día yo, mire. Fíjese, habría más o menos unos 150 patos. En Arcuires, mire. En Arcuires.
Era así como una media rueda de pato. Mire lo que es la cosa del destino. Lo que es la cosa del destino, porque yo llego con una escopeta con un solo cartucho, porque había gastado 24 a las perdices y no había volteado ni una porque soy muy maleta para tirar al vuelo, ¿vio? Y yo digo, mire lo que es. Era un arcoíris de pato, era un semicírculo, 150 patos, y yo calculé, tiro un tiro, mataré, ¿qué mataré? Mataré 3, 4, y se me escapan los 140 y pico. Dije, no. Aprovechando que estaban en el semicírculo, ¿sabe lo que dice? Arqué el caño de la escopeta. Y me les puse de canto, como para tirarles el tiro y agarrarlos al barrer, ¿vio? Y les apagué el tiro. Y se quedó callado el hombre. Entonces uno del costado le dice, ¿y le salió bien el tiro? Dice don... Y fíjese, dice, me habrá salido redondo el tiro. Y cuando tire el tiro, si no me agacho, me mato yo solo. Te voy a hacer una yapa. Explíquenle a los chicos qué es la yapa, porque no la conocen ni la van a conocer. Esta historia me la contó un amigo por teléfono desde Los Ángeles, aunque a usted le parezca mentira. Llamó una noche a las 11 de la noche. Se llama Jorge Elías, vive en Los Ángeles, argentino. Suele llevarnos a algunos argentinos allá y colabora con cualquiera que vaya a actuar, que ande por allá desorientado. Y dice, che, te quería contar un cuento que acabo de ver por televisión. Dice, me parece una maravilla. ¿Te lo aguantás? Y le digo, si pagamos la comunicación, no hay problema. De Los Ángeles. Y me cuenta, dice, que una familia decide ir a pasear de vacaciones a Alaska. Así como muchos de nosotros alguna vez decidimos ir a la Antártida, que a muchos dirían, ¿a qué va a la Antártida? Pero era ir a nuestro continente blanco y queríamos ir y ver y nos asombrábamos con cosas, aunque no hubiera edificio, había otras cosas. Y esta gente, Alaska tiene algo para ver y allá el norteamericano, el turismo, lo maneja con gran habilidad. Llegan allá y pasa lo que pasó por esta zona, que hubo tantas tormentas de nieve, desgraciadamente. Llevaban 5 días unas tormentas de nieve, estaban encerrados en el hotel, andaban como leones enjaulados, peor el jefe de la familia, que era el que... Y le dice al dueño del hotel, ahí al conserje, dice, ¿no hay nada para hacer acá? Ya de mal tono. Y le dice, mire, no sé, usted trajo ropa de abrigo. ¿Y cómo no voy a traer ropa de abrigo? Vine a Alaska, no fui a Miami. Y bueno, tiene buena ropa de abrigo, dice, y tiene buen equipo de pesca. Acá a 400 metros está el lago helado. Usted sabe que debajo del hielo sigue el lago subida. Así que si usted va y rompe con cuidado un hueco no más grande del tamaño de una cubierta, puede largar su anzuelo por ese hueco e intentar pescar algo. Ah, pero qué buena idea, dice, ¿y lo puedo hacer con mi familia? Sí, pero no unos al lado del otro. Sepárense 6, 7 metros, porque todos los huecos juntos pueden debilitar la capa de hielo. Ah, está bien, está bien. Y se van para allá. Entran a hacer los agujeros y se entran a instalar. Y entran a meter línea y a tratar de pescar. 10 minutos, 15, 30, 45. Los hombros así de nieve tenían. A la hora ni habían flameado las líneas, nada. Y cae un muchachito de la zona, lo que vendría a ser acá un changuito nuestro, allá era un esquimal. Deduzco yo. Vaquiano el paisanito, banquito, nos golpe con una tacuarita, tacazo al hielo, se va al hielo, ata un piolín en la cosa, lo soba un poco así y entra a pescar. Y entra a pescar, entra a sacar. 1, 2, 3, 4, 7. Y el otro los ojos así como reflector, mirá. Y ya se paró ya. Y ya se vino para el lado del chico. Hola, ¿qué tal? ¿Sos de acá vos, no? Sí. Nosotros somos turistas, somos. Estamos pescando también nosotros. Hace 1 hora que estamos. No pescamos nada nosotros.
Te estábamos viendo a vos que sacás y sacás. ¿Cuál es el secreto vos que sos de acá? Hola, Bertita. ¿Cómo? ¿Qué hola, Bertita? Disculpame, dice, no sé si es dialecto o qué, dice, pero no te entiendo, háblame más pausado. ¿Qué hola, Bertita? Dice, no te entiendo. Y el otro agarra así, pone así, lo que dice, que hay que tener la lombriz calentita. Esta es una picardía de campo. Vieron que con todas estas reformas que hay de caminos como para cobrar peaje, también por las provincias se hacen. Y cuando tienen que volar un puente hay que hacer un desvío. Y hay 3 categorías de caminos: nacionales, provinciales y vecinales. Y los vecinales, como su nombre lo indica, está asistido por los vecinos. Son los caminos interchacras esos, que son caminos de tierra, son y han sido y van a ser de tierra, no se van a faltar nunca, porque eso es a partir del esfuerzo de los propios vecinos. Entonces, cuanti más, después de unas grandes lluvias, si la cosa está fea, porque ahí quedamos huellas, se juntan los vecinos, siempre hay un líder, che, vamos a poner 10 litros de gasoil cada uno, y le pedimos la máquina de vialidad, le damos unos pesos al peón de vialidad y que nos pase la Champions. Y así se arregla el camino. Bueno, en este caso, uno de los desvíos, después de explotar un puente, era por un camino vecinal, camino de tierra. Y eran como 14 kilómetros de desvío. Y pasaba por el campo de los Medina. Los Medina habían comprado ese campo y ya tenía la casa hecha. Porque si hubiera sido por decisión de ellos, nunca la hubieran hecho tan cerca al alambrado, porque ningún tipo que es de campo hace la casa pegada al alambrado, porque sabe que cada vez que pase un auto le va a tapar la casa con tierra. Y esta raramente, yo no sé si estaba hecha ahí, después trazaron el camino, pero la cuestión es que estaba muy cerca del alambrado. No sabe lo que eran los autos pasando por ahí. Le tapaban la casa con tierra, porque el tipo, cuando desvía en el tráfico, un tipo que tiene un cálculo hecho sobre asfalto y se encuentra que hay un desvío y tiene que ir por tierra, se enoja mucho. Y ese enojo lo traduce en el pie derecho, acelera y ve, porque quiere recuperar eso, anda a saber dónde salgo ahora ya. Y pasaban, che, y le tapaban la casa con tierra a Medina. No podían tomar mate, no podían tender la ropa, le habían liquidado no sé cuántas gallinas. Los perros afónicos no podían ni ladrar, tapados de tierra. Y Medina averiguó y dice, ¿para cuánto hay de desvío? Y hablan de 4 o 5 meses. Ah, no, dijo, es mucho tiempo. Algo va a haber que hacer. Y se ve que algo hizo, porque a los 2 días los autos venían, che, y en el esquinero norte de Medina es como que echaran un ancla. Y entraban a reducir a 20. Y se veía que los de los autos miraban para los costados como esperando ferrocarril. Y después que pasaban los Medina, recién aceleraban y se iban. Y los vecinos entraron a comentar. Che, dice, ¿Medina le habrá hecho zanjas en el camino? No, dice, porque no se los ve saltar, frenan nomás. Y lomo de burro tampoco, ¿no? No. ¿Le habrá echado algunos miguelitos? No, dice, porque pararían a cambiar las gomas. Él dijo que algo había que hacer. Allá parece que hay un letrero, vamos a ver, dicen los vecinos, y fueron a ver. Y había hecho un letrero Medina. Y había puesto en el letrero, atención señora automovilista, precaución, en los próximos metros campo nudista.
Otra cosa que ha ido variando con el tiempo, y recurro también a la memoria de los mayores, el protocolo o la institución que fue alguna vez el noviazgo. Y esto a los más chicos les va a resultar hasta risueño, gracioso tal vez, porque yo voy a refrescarle la memoria a los mayores lo que era estar de novio hace unos años, hermano. Primero había que conseguir la dama, que ella le hiciera bien a sus intenciones y le dedicara alguna sonrisa y se encontraran a la salida del cine o a la salida de misa o ir a algún baile. Pero cuando ya se entablaba la relación, uno no podía llegar hasta la casa, llegaba una cuadra antes porque no estaba autorizado, porque no había pedido la mano. Y la madre de las chicas se justificaban con las vecinas diciendo: es una simpatía de la nena, pero no hay nada serio todavía. Y cuando se establecía la relación ya concreta y que la cosa pintaba para casamiento, había que pedir la mano y había que ir a la casa de la novia y había un rito para esto. Se elegía una noche, que podía ser jueves a la noche o sábado a la noche, y se hacía cena con picada y todo. Y los dueños de casa, o sea, los familiares de la novia, se vestían como para comunión, todos de negro o azul oscuro. A veces hasta los abuelos estaban para conocer al candidato, y los más chicos con unos moños así, parecía gato de rico. Y venía el novio y saludaba a todos, mano a mano, así, y se comía en un clima así de cierta rigidez protocolar, ¿no es cierto? Y se agarraba el cubierto como nunca se agarraba, con el dedito arriba. No se volcaba vino para nada. Y después de la cena, el padre y la madre de la muchacha lo invitaban a pasar a la sala al candidato, la chica quedaba afuera y él exponía sus intenciones y sus posibilidades en la vida, ¿no? Y de acuerdo a si llenaba las expectativas que tenían los padres para el futuro de su hija, le decían: bueno, desde la semana que viene puede considerarse uno más de la casa que entenderemos que usted respete, respetando a nuestra hija. A partir del jueves que viene, usted puede venir los jueves y sábados a la noche, domingos a la tarde porque el lunes se trabaja. Y los jueves y sábados, incluya cena en la visita, va a ser bienvenido a nuestra mesa. Y hay novios que han engordado con el sistema ese, o han estado... Y eso no me pueden negar que no ha cambiado. Hoy en día, si los hijos te avisan que se van a casar, ya es un homenaje a los padres. Hay algunos que te avisan después. Y bueno, este es el caso de la historia que les voy a contar. Una chica de este tiempo con un muchacho de aquel tiempo. Mejor dicho, el padre de la chica, un hombre de aquel tiempo, la parejita de esta época, ¿no? Modernos los dos. Y el padre de la chica, patriarca, conservador, tradicionalista, fiel a sus propios principios y convicciones. Y la llamó a la hija y le dijo: dígale al mocito ese que se anda viendo con usted, de que venga a hablar conmigo en relación a usted. Y la chica, muy moderna ella, le dice: pero papá, estas cosas no se usan más ya. Le clavó los ojos el viejo. Lo que se usa de la puerta de calle para afuera me tiene muy sin cuidado. A mí me importa lo que se usa de la puerta de casa para adentro. Las leyes de mi casa las dicto yo y usted es parte de mi casa. Y dígale al caballerito ese, que si quiere seguir viviéndose con usted, lo espero hasta el jueves. Después del jueves que busque otra novia. Y que voy a tener la delicadeza de esperarlo con una cena. Y fue la chica a hablar con el muchacho y dice: mirá que vas a tener que hablar con papá. Y lo dice: está loca tú, Pero mirá que papá... Pero está loca. ¿Qué pensás? ¿Que me voy a vestir de D'Artagnan como en el siglo pasado? Y ahí con la capa y la espada y el sombrero y le hago la cosa... Nah, eso es del siglo pasado. Disculpame, Carmencita. Mirá que papá dice que no nos vamos a ver más y no nos vamos a ver más. Así que por cariño a la chica fue. Jueves a la noche, picada y cena. En la picada ya el padre de la chica ya lo vio medio mal parado al candidato. Así que lo encaró antes, cosa de ahorrarse la cena. Lo hizo pasar para adentro. Se sentó, mejor dicho, el padre de la chica. A él lo dejó parado, cerró las puertas, no había más nadie, de hombre a hombre la cosa. Un sillón como de esos de gobernación de provincia, bien afirmado. Lo miró a los ojos, dijo: usted verá qué es lo que me tiene que decir, mocito. Y el otro, medio desfachatado. Dice: bueno,
Y yo le vine a avisar, dice, para que no se entere por boca de ganso, dice que ando noviando con su hija. Y quise avisarle algunas cosas de mi vida, dice, para que no las tenga que averiguar por las chismosas de la zona. Soy bastante trasnochador. Fumo y chupo como loco. Me doy vuelta para afuera jugando, soy muy timbero, vivo en el hipódromo, me encanta la timba. Al viejo se le iba encrespando el cuero, el cogote acá, como puma para saltar. Y el otro sigue enumerando sus virtudes. Dice, soy bastante mujeriego, gracias a Dios. No podía creer el padre de la chica y le dice, pero usted no tiene vergüenza. Tampoco tengo vergüenza. Eso sí, dice, tengo 3 estancias y una fábrica funcionando. Bueno, dice, perfecto, no hay nadie en la vida. Qué hermosura. Si yo le hablo de ferrocarril a ustedes, bueno, ustedes toman el ferrocarril como un medio de transporte urbano. Pero nosotros los provincianos, ¿no? Para nosotros el tren era todo. Por ahí se iba todo y venía todo. Sobre todo cuando no había caminos. Viajar en tren era como hoy para muchos jóvenes querer ir en avión a Australia, a Indonesia. Para nosotros ir a la capital de la provincia nomás ya era como un sueño. Y venir a la capital del país, a Buenos Aires, lo decíamos en voz alta. Buscábamos donde hubiera mucha gente, ¿viste? Me voy a Buenos Aires. Y todos se daban vuelta. No me digas, sí, en Buenos Aires me voy. ¡Oh! El asunto era que se sepa que uno viajaba. Y en uno de esos trenes de larga distancia, ¿le habrá pasado alguna vez a ustedes con los hijos, aunque sean en cortos recorridos urbanos? El nenito que quiere sacar la cabeza por la ventanilla. Y el papá dice, mete la cabeza adentro, por favor. Yo quiero ver. Y la velocidad que agarran esos trenes cuando son de larga distancia, mete la cabeza adentro y el padre que le baja la ventanilla, yo quiero ver. Y levanta. 5 años el gurí. Y que mete la cabeza adentro que vas a tener un accidente y vas a... Yo quiero ver, sacaba la cabeza, pero a propósito, y que viste que encima en esos trenes de antes que te llenaban de porquería, pero igual, él quería ver. Y como tenía un gorrito que le había regalado el abuelo, ahí encontró la tangente el padre como para resolver el problema. Y por atrás le arranca, cuando él se asoma, le arranca el sombrero como que se lo llevó el viento. Y lo esconde así entre la ropa. El sombrero del abuelo, ahí está, ¿viste? ¿Viste por ser, por no ser obediente? ¿Viste lo que te pasó? El sombrero que te regaló el abuelo. ¿Y ahora qué le va a decir al abuelo? Que por desobediente asomaste la cabeza y se te volvió el sombrero. Yo quiero el sombrero de la abuela. Y fue peor el remedio que la enfermedad porque entraron a darse vuelta. Yo quiero el sombrero de la abuela. Bueno, tranquilízate. El asunto era no despertar tanta atención. Bueno, yo le voy a pegar un silbidito al sombrero y capaz que vuelve. Y se asoma ese... Y hace un movimiento y dice, acá está. Y se pone el sombrero. Bueno, te vas a quedar quietito ahora, ¿no? ¿Viste lo que te pasó? ¿Estamos? Sí. Y se queda cruzado de brazos. Y por ahí se le cruzan los ojos de picardía. Y en un movimiento rápido saca el sombrero y lo tira otra vez para afuera, al mismo chico. Y le dice al padre, chiflale para que vuelva. Bueno, para los jovencitos de esta época, cualquiera tiene acceso a un instrumento de música, a un aparato para escuchar música, acceso a aprender música. Cuando nosotros éramos chicos, tener un amigo músico era como un lujo, y en el campo más.
Y solía decir, paisano, dice, yo tengo un compadre mío que toca las músicas. Toca las músicas. Y de ahí es que nosotros alguna vez en una trasnochada con Antonito compusimos lo del viejo musiquero, porque está dedicado al musiquero de los boliches, al que digo yo que Dios no le va a permitir que triunfe porque lo necesita para que cumpla otra misión, que es acompañar la soledad de la gente que está en los boliches. Porque el que va al boliche, no es porque está solo, sino porque se siente solo. Y por eso queda a veces largas madrugadas, compartiendo una copa, la guitarra de un cantor, la acordeona de un musiquero. Y claro, tener la posibilidad de enriquecer eso que es lo elemental, una acordeona, una guitarra. Ahora Antonito ya le ha puesto cuerdas y ahí se llama suite, se llama mesera, que parece que entra en una pieza con 2 camas. O sea, cama ancha esa de 6 metros. Esta historia me la contó una vez Veracruz, cuando los colectivos eran aquellos con portaequipaje arriba y había que subirse para poner el equipaje en la parte de arriba. Se subía el boletero, subía arriba y agarraba los bultos y ponía arriba. Y en el medio de la ruta te paraban, pero caminos de tierra era. Y para un tipo y le da al colectivero un bulto para que ponga arriba, y otro lo llevaba casi como un niño recién nacido, y era envuelto en un pañuelo de seda, era una acordeona, esa de 8 bajos, y con la unción, ¿viste?, que se guarda incluso la ceniza de una abuela, puso arriba en el portaequipaje interno ya del colectivo, y puso así, y se sentó, y el que estaba en el asiento que le tocaba al lado entró a miraba la acordeona arriba y lo miraba a él, y volvía a mirar la acordeona, no podía creer que hay una acordeona tan cerca, y lo volvía a mirar a él, porque si es suyo, el que él es el acordeón, así que es suyo el acordeón. No sabe lo que es tener un músico cerca, eso. ¿Y usted toca las músicas? ¿Y usted toca todas las músicas? Sí, yo toco todo. Así que usted es el dueño del acordeón y toca. Pero toca de todas las músicas. No, dice, lo que me cuesta un poquito es lo del finado Beethoven. Y yo me traje algunas cosas allá y algunas les dejé. Yo le dejé un cuento que me habían contado en Santiago del Estero. Me había contado un santiagueño, dice que en la noche de luna llena de Santiago del Estero, contra el redondel de la luna llena se había recortado la figura fantasmagórica de un murciélago. Y no iba por casualidad a las alturas, sino para desde la altura detectar el perfil del cuerpo de su víctima, a calcularle el cuello y la yugular y bajar en raudo vuelo a cumplir su macabro cometido. Y cuando estaba allá arriba, detectó al trasluz de la luna el perfil de un cuerpo robusto, de un hombre bien corpulento, parado en unas piedras, y como era tan grande, calculó que iba a tener mucha sangre, y allá fue, al cuello directo, a calcularle la yugular y a clavarle los colmillos, y le clavó los colmillos, y se sintió un ruido seco de 2 colmillos que caían al piso. Y el murciélago santiagueño se llevaba la manito a la boca y se había sido estatua el hombre. Lo que no ha cambiado para nada a lo largo de los años son las bromas sobre esto que es la base de la sociedad, que son los matrimonios. Sigue siendo
el punto donde se concentran las fórmulas más eficaces del humor universal. La que sale perdiendo casi siempre es la mujer. De los dos es la que más, porque además tiene un apéndice que es la madre de ella, o sea, la suegra. Creo que el día que se destruya el mundo, el último sobreviviente va a estar contando un cuento de suegra en el final. Y hay algunas bromas que creo que son aceptables por parte de la mujer, cosas que se pueden escuchar sin sentirse mal. Les voy a contar cómo nace esta. Estaba yo en un hotel de Calafate, allá en Santa Cruz, la mañana. Y por si no saben, Calafate es la localidad donde uno llega para ir a ver el glaciar Perito Moreno. Y había gente, había pasajeros turistas. Yo estaba tomando mate en el hall del hotel a la mañana, que es mi desayuno cotidiano. Y salen unos matrimonios para tomar el desayuno de ellos en el hotel. Y un matrimonio mayor, bien plantados los dos, pero de edad. Me descubren así y él me dice, no me diga que es Landricina. Y le digo, le voy a tener que decir porque soy, ¿no? ¿Y qué hace tan al sur un hombre tan del norte? Y le digo, bueno, yo vine por trabajo, pero además de disfrutar de esto, seguramente como usted. Ah, sí, yo también. Usted no tiene ni idea de dónde soy yo. Y le digo, a ver, ¿de dónde? Del Uruguay, de Montevideo. Y nosotros lo queremos mucho usted. Y lo vemos cuando podemos. Dice. Bueno, es muy recíproca la cosa, yo voy allá y me siento muy a gusto, le digo. Y los quiero mucho también. Y anda paseando por acá. Sí, se ando cumpliendo una promesa a mi mujer que le dije cuando cumpliéramos los 40 años de casado, le iba a cumplir con una vieja promesa que era visitar los mejores lugares turísticos de Argentina. Y estamos disfrutando de esta maravilla. Y los miro yo, que vitales para cumplir 40 años de casado. Le digo, 40 años de casado, qué bien se los ve, ¿eh? Y no son pocos 40 años. Me dice, para mí, mi amigo, son 40 años que han sido como 5 minutos. Y me pareció tan romántico que se lo hice saber a la mujer. Le digo, lo felicito, señora, tiene un esposo muy romántico. Y dice, déjeme terminar, mi amigo. Para mí han sido como 5 minutos, pero bajo el agua. Seguido a esto, la carcajada. Y ya me di cuenta que estaba todo preparado. Me dice él, se lo hice a propósito porque sé que usted le va a dar buen uso a esto. Además cuento con la complicidad de mi mujer, que es una tipa macanudo y se aguanta que lo cuente de vez en cuando. Don Mariano Cadeira es un gallego, amigo mío de Montevideo, que es el que me provee de cuentos de gallego. Y me contó de su primo. El gallego nunca es de decir de otro, mi primo es muy bruto. Ellos dicen muy bestia. Es muy bestia. Manolo, hombre. Y el Manolo había tenido un accidente de auto y estaba internado en el hospital y fue el sumariante. Y le dice, don Manolo, pasé por el lugar donde estaba el auto y agradézcale al cielo que me va a poder contar la historia porque ese auto no sirve ni para espiar. Y discúlpeme a mí esta misión ingrata de venir a hacerle preguntas para un sumario, pero la ley es la ley y yo tengo que cumplir con lo que me manda. Eso usted pregunte, lo que pueda le contesto, lo que no. Dice, bueno, me tendría que dar en detalle cómo ha sido el accidente, cómo fue en realidad, ¿lo encandilaron? No, dice, no venía nadie. Bueno, no digo de adelante, podía venir de atrás y lo deja ciego con su propio espejo retrovisor. No venía nadie ni de adelante ni de atrás. ¿Cómo fue el accidente? ¿En una curva? No, dice que va, en ninguna curva. Venía, fue en el kilómetro 42, en la recta principal. Y hace memoria el policía y dice, tiene razón, hay una recta de 14 kilómetros. ¿Y cómo fue? ¿Se le reventó una goma y se fue contra una alcantarilla? No, desenejó una goma, las gomas no se reventaron después. Y dice, ¿cómo fue? Porque si usted no me da la punta de la piola no voy a llegar nunca al ovillo. Dice, bueno, lo voy a explicar. Yo venía manejando, solo venía. No lo voy a decir que venía despacio, pues le mentiría.
venía ligerito. No jojojo, pero venía ligerito. Y venía un tanto aburridiño. Entonces, como estaba aburrido, pongo la radio del auto. Parece ser que la radio del auto estaba sintonizada en una audición deportiva. Y parece ser que esta audición deportiva transmitía en un partido de básquet. El relator gritó: ¡doble, doble y doble! Y vamos a ir redondeando con los cuentos de las colectividades que son parte de nosotros, porque nosotros somos parte de ellas. El que no tiene un papá gringo le pega en el poste. Y sobresalen algunas. Me decía la vez pasada un amigo gallego que tengo, me dice: Luis, ¿contaréis cuentos de España en este nuevo repertorio? Le digo: sí. Dice: ¿por qué no cambias de provincia? Ocúpate un poco de los catalanes, de los vascos, andaluces, asturianos, los baturros, hombre, siempre los gallegos, hombre. Hombre, déjanos descansar un poco. Todos se le meten a los gallegos, ¿sabes? Y tenía razón, porque acá hay para todos los gustos. Por lo menos en España hay comunidades. El vasco tuvo su predominio en algún momento, incluso en el humor y en las comedias, participó hasta de los sainetes, el vasco como parte integrante de la comunidad. Lo definían mucho como el lechero, ¿viste? Cada vez que querían hacer un vasco lo hacían con las bombachas con nido de abeja, la corralera con nido de abeja, boinita, pañuelo, alpargata y tacho de lechero. Y con el sisrí, y usando mal los sexos, que bien quedan zapatos negras con medias blancos. Me puse la traje para ir en la cine con el mujer. Y nunca nadie se puso a averiguar por qué. Yo le pregunté una vez a un vasco y me dice: porque en la lengua vasca no hay femenino ni masculino. Entonces, si en la lengua madre no tenemos femenino y masculino, mal podemos manejar gramaticalmente una lengua que no es la nuestra. De ahí el tema. ¿Y qué es lo sobresaliente de los vascos? Y lo que más destaca, que es un tío cabeza dura, tiene gusto a jabón, pero es queso. Pero así es como es cabeza dura, es un tipo noble, trabajador, honrado, tipo laborioso, y además se lo simboliza al vasco con todo lo que sea a lo bestia. Usted te ve española y van para los Países Vascos y los deportes de ellos son todas cosas para piedras de 120 kilos. ¿No vieron cuando la suelta de los toros en San Fermín? Revolean algún vasco para arriba y todos... El otro ensartado como chorizo de croto para arriba. Y venía uno a la casa y le dice: mujer, vengo al Paco. Le doy a felicitar, a darle un tirón de orejas por el cumpleaños y se ha enfadado. Dice: ¿cómo se va a enfadar? Dice: porque le vas a dar un tirón de orejas por el cumpleaños. En realidad el enfadado soy yo, porque quería que le pague el médico para que se las pegue de vuelta. Pero la historia que le voy a contar es uno que le fue muy bien en los negocios. Y lo llamó a su gerente general de las muchas empresas que tenía. Le dice: ¿sabe lo que quiero? Un auto que sea tan moderno que la computadora me diga a mí lo que tengo que hacer y que no precise un chofer. Que cueste lo que cueste. Y se lo consiguieron, porque los hay. No sé si saben que si usted va a Japón, hay ya autos de uso corriente que no tienen espejo retrovisor, tienen televisor. Usted se guía por el televisor. Yo no sé cómo haría porque reventaría todo, pero son con televisión. Que la computadora le dice, el otro día yo tuve un susto acá en
Ahí frente al Cabildo hay un estacionamiento al lado del sitio hotel y de la primer planta entraron a gritar, me roban, me roban, me roban. Y fuimos todos corriendo y era un auto. Alguien lo había tocado, entró a funcionar la alarma y la alarma es en castellano, era una grabación que empieza a gritar, auxilio, me roban, auxilio, me roban. Tuvieron que buscarlo al tipo después porque iba a estar hasta la noche gritando que le roban. Un auto de eso le consiguieron al jefe. 200 y pico mil dólares. Entonces, dice, acá está el auto, ya está patentado todo. Dice, quiere que le dice el que lo trajo que le dé una vuelta. Si usted me tiene que subir conmigo para dar una vuelta, para enseñarme, no sirve como yo lo quiero. A mí me lo tiene que decir el auto lo que tengo que hacer. Si no es capaz de decírmelo, no es lo que yo he pagado. Tiene razón. Y se va y se sube en el auto. Va a dar, pone la llave, le va a dar arranque y empieza pi, 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 y aparece un letrero abajo ahí en el tablero, como si fueran las letras de las películas, ¿viste? Dice, no se puso usted el cinturón. Hombre, ¿ve? Esto es lo que yo quiero. Que si yo me olvido, me lo diga él. Que para eso le he pagado. Y se pone el cinturón. Vuelta otra vez a la llave, le quiere dar arranque. ¡Pi, pi, 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 pi! Otra vez el letrero que dice, no puso usted su asiento correctamente. Pero claro, hombre, si estoy incómodo, ¿por qué tengo que estar incómodo? Era todo movimientos eléctricos, todo, hasta que lo puso. Otra vez le va a dar arranque y otra vez el pi, pi, pi. Se no puso usted el espejo retrovisor correctamente. Pero si seré bestia, hombre, que me lo tiene que decir el auto, será una cosa que es obligación de un hombre. Y ahí corrige el que está adentro y corrige los laterales, que son eléctricos. Y ahí sí, ya va a dar arranque y otra vez, pi, 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 ya estaba calentándose el... No puso usted correctamente el volante. Hombre, claro, si me está tocando la barriga, ¿por qué me tiene que estar tocando la barriga si puede estar más arriba? Y ahí lo entró, tenía 4 posiciones, la puso equidistante al medio, dice, ahora está, ¿eh? Y ahí sí, da arranque y arranca, y sale el auto. Y habrán dado 500 metros. Y se manda solo el auto para la banquina, y para y entra a abrir y cerrar las puertas y el baúl también. Y quedó enloquecido y otra vez, pi, 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 pi. Y aparece el letrero y dice, no se puso desodorante. Yo le voy a ir demostrando a lo largo del relato cómo yo me nutro de la gente y cómo va a quedar también demostrado que existe el humor popular, porque a veces los periodistas le hacen preguntas, tienen dudas. ¿Usted cree que existe el humor popular? Por supuesto. Entonces, los primeros ejemplos del humor popular. Ustedes, que son una provincia con una gracia muy particular, son gente muy ocurrente por las ascendencias que tienen, saben que el primer gesto del humor popular es la puesta del sobrenombre. Para poner un sobrenombre no hace falta ser un experto, simplemente con ir a la escuela y tener un compañero que tenga algún sobresaliente en el físico, en las actitudes, en las mañas, y el mismo compañero de escuela le pone sobrenombre al otro. Ya el chico está habilitado para poner sobrenombre. Los chicos a las maestras a la directora, y por qué no la directora a las maestras. Lo mismo pasa con los muchachos del Colegio Nacional, con los obreros en la fábrica, al capataz, al chancho que le dicen, el capataz a sus subordinados, al patrón, el patrón a los peones, el arriero al tropero, el dueño del boliche a los clientes al dueño del boliche. O sea que todo el mundo está habilitado para poner los sobrenombres.
Yo voy a ir hablando de algunos ejemplos donde el sobrenombre se presta hasta para qué, hasta para hacer una velada crítica, inteligente, irónica. En una zona, no le voy a decir cuál para no orientarlo, hay un funcionario público que entró a pelechar, entró a mejorar de condición, cambió auto, compró auto para la señora, cambió casa y vio cómo somos, nosotros somos desconfiados por naturaleza. Ya entraron a averiguar cuál era el sueldo del funcionario y no alcanzaba ni para las ruedas del auto. Entonces le han puesto en el pago araña sin pata, porque nadie sabe cómo hizo la tela esa. Y para redondear así este pequeño ejemplo de lo que es el sobrenombre como nacimiento del humor, o de los gestos del humor popular, esto me lo contaron en Santiago, me mostraron un tipo. Me dice el médico amigo, te dice, fíjate aquel que está allá, ese afecto al alpiste vive chupado. Allá dicen más que chupado, dicen machado. Pero como ya se uniforman los términos por la cercanía, le decía, vive chupado. ¿Sabe cómo le dicen acá No, le digo, no, sachet de leche. Dice, porque no se lo puede tener parado. Y si una cosa engorrosa para tener parado es el sachet de leche, ¿qué? Una vez que está abierto ya no sabes qué hacer con ese sachet. Pero yo le voy a ir demostrando cómo yo cotidianamente aprendo de los demás. En este oficio hay que tener la suficiente humildad para estar permeable a los aprendizajes que le pueden brindar los demás y después reconocerlo. En agosto del año pasado, en esta provincia, estaba corriendo mi hijo. Ustedes saben mis inclinaciones para el automovilismo, yo lo andaba siguiendo. Y ustedes que son una provincia donde se han destacado precisamente por las carreras de rally, saben los de las etapas, los del prime, y que se larga cada 2 o 3 minutos. Entonces, si no hay un accidente o algo que le pase al que largó 34, el 35 no lo puede alcanzar. Le puede descontar algunos segundos, algún minuto, pero pasarlo difícil, salvo que le pase algo y el otro sí se quede al costado del camino. Pasaba eso con mi hijo. Y yo estaba con un mecánico cordobés que contratamos acá en Carlos Paz, que se llama Zanotti, que es tan gordo como buen tipo y buen mecánico. Bien comido, gracias a Dios, no tiene muchos complejos, él es diferente. Y entonces no aparecía mi hijo en el puesto que tenía que estar y yo entré a ponerme nervioso. Lo esperábamos en el medio de la sierra y él se da cuenta que yo me pongo nervioso. Porque ya no era el tema de que perdía un puesto, sino que le pasó. Ya no era como aficionado, ya no como padre estar preocupado. Y él me mira y se da cuenta que yo entré a caminar en un círculo muy chiquito. Y me dice, para sacarme del clima, para que me despreocupe. Dice, ¿se enteró, don Luis? Dice que anduvo Drácula por acá por la Sierra de Córdoba. Y yo me doy cuenta que el tipo se está queriendo hacer el gracioso y le doy pie. No me diga, sí, dice, anduvo de turista, disfrutando de la Sierra de Córdoba, que viene gente de todos lados, Drácula también. ¿Y cómo anduvo? En auto. Solo andaba, de un lado para el otro, encantado con la Sierra de Córdoba. Y vio como la Sierra de Córdoba, que si usted no sabe manejar, cualquier piedrita le puede arruinar una goma. Se le reventó una goma a Drácula. Y cuando se bajó a cambiarla, como estaba solo, agarró la llave cruz y se murió. Y vieron eso, cómo van cambiando ahora, gracias a Dios, ¿no es cierto? Para que disfruten todo lo de los teléfonos. Ya no quedan casi pueblos con el teléfono con la manijita al costado. Y que vos levantás y te dicen, ¿número? Y vos decís, 323. Y si ocupado lo llamaremos. Ahora ya es la mayoría telediscado. Y te viene Entel y te los coloca a los teléfonos y te dicen, un mes y medio ya va a estar conectado. Y te lo dejan a los teléfonos ahí para que lo desees.
Y vos querés meter el dedo, pero no te podés comunicar a ningún lado porque no están conectados. El día que los conectan, hermano, a cualquier lado llama. Y estaba uno en esa, así, minta, y... Hola, dice, ¿con los Pérez Fernández? El otro dice, no, dice, con los Fernández Pérez. Ay, disculpe, marqué al revés. Y para que vean ustedes cómo se van generando cosas que después sirven para que uno se las transfiera a ustedes, porque yo soy nada más que un nexo entre las cosas que hace el pueblo y dice el pueblo y después convertirla en uso corriente de escenario para, con la intención de que sean disfrutadas. En Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, una señora el otro día en una agencia de auto me dice, Landricina, nosotros tendríamos que tener tiempo y juntarnos en una mesa o tomar mate y yo le voy a contar historias para que escriba un libro usted. Y tiene muchas historias, sí, dice, pues yo fui muchos años empleada del juzgado, sí que sabe las historias que tengo. Una mujer simpaticísima, una mujer mayor, y le digo el nombre porque capaz que acá hay alguno de Gualeguaychú y sabe lo que voy a decir, que es una señora Betty Nicolini de Cordera, así es el nombre. Y entonces me cuenta uno de lo sucedido, como para picar. Ahora que estamos apurados le cuento esto y ojalá le sirva. Entonces dice que estaba haciendo un trámite legal, vaya a saber, un pleito, lo que sería en el juzgado, y le toma los datos a uno de los involucrados, ¿verdad? El nombre Diadif González. Entonces ella, que es una mujer extravertida, así proclive a entablar conversaciones, dice, se ve que en algún lado le acusaron recibo de las herencias árabes, ¿eh? Dice, ¿por qué? Y bueno, González no, dice, porque es apellido de origen español, pero Diadif, lo crucificaron para siempre. Ahí tiene, ¿cuál es la ascendencia de su mamá? ¿Es siria? ¿Es libanesa? No, dice, mi mamá se llama Retamosa. Dice, pero no me va a negar que el nombre Diadif es árabe. No, está equivocada. Lo que pasa es que la familia nuestra son de costumbres antiguas, de ponerle el nombre a uno del santoral del almanaque. Y yo nací el 2 de noviembre y estaba abreviado, Día de los Difuntos. Y le encajaron Diadif, decía Diadif. Estábamos terminando una pequeña gira por Uruguay de 4 días. Terminaba el domingo en una localidad que se llama Yun. Se escribe Yun, le dicen Yun. Usted diga Yun, ¿ves? Y por ahí cae un señor con un chico de 9 años más o menos. Y le dice, mirá, ¿quién lo tenés acá? Tu ídolo. Y el muchachito, un caballerito con los 9 años, dice, mucho gusto, señor, encantado de conocerlo. Y dice, bueno, acá lo tenés. Decirle lo que le iba a decir el día que lo encuentre. Y claro, el chico... Entonces decirle, y le digo, bueno, si es un cuento, contámelo, total, a tu edad no debe ser cuento verde, puede ser cuento contable. No, dice, no es cuento, es más bien una pregunta, es una pregunta graciosa. Y bueno, a ver cuál es. A ver si usted sabe, dice, cuál es el colmo del cementerio. 9 años él, y yo cumplí anoche con Cosquín 25 años de haber comenzado cuando llegué con la delegación del Chaco, así que 25 años de oficio. Y yo me lo quedo mirando, ¿eh? Y le digo, no. Y le digo, ¿y cuál es el colmo del cementerio? Dice que esté cerrado por duelo. Y me mató, y 9 años, y lo cuento porque me parece hermoso, y es el testimonio de lo que uno puede aprender de los demás. Lo que pasa es que hay que reconocerlo. Uno decía, nada, este es mío. No, ese me lo enseñó ese chico. Entonces, como me habían contado otro en Salto, y que había pasado con el cementerio, digo, bueno, voy a buscar el origen de la palabra. Porque usted dice cementerio y medio le da como un... ¿no? Yo le decía a un intendente amigo mío, le digo, ¿por qué no le pone terminal? Cambiarle el nombre y poner terminal así. Porque ahí, aunque sea de costado, pero estacionamos todo. Y quedó pensando si no le va a poner terminal a algo. Entonces anduve buscando el origen. A mí me gusta buscar los por qué. Y anduve orientándome en un diccionario filológico de la lengua castellana, y está. El origen es, por un lado latín y por el otro lado griego, que viene a ser casi lo mismo. Koimao, que viene a ser acostarse, y cometerium en griego, que quiere decir dormitorio.
¿Qué quiere decir acostarse en el dormitorio? Quiere decir acostarse para siempre en el dormitorio. Es un dormitorio chico, te diría yo. Bueno, eso es cementerio. La gente que se ha criado en una ciudad está acostumbrado a un tipo de tratamiento de esto, que es una cosa, que los nichos, que el cemento, que los pueblos todavía nos queda de que tenemos tierra y que están las sepulturas ahí nomás, vos vas caminando si tenés algún pariente y ves las nuevas hechas en la tierra. Y se había muerto, dice ahí en Salto, un viejito, muy viejito y muy pobre. Entonces no iba a haber pompas para el entierro. Y le avisaron a dos viejos amigos que tenían muy paisanos también en el medio del campo y vinieron para el velorio. Si hay sacerdote, el sacerdote reza una oración. Y si no hay sacerdote, un miembro de la familia, después que lo han bajado ahí a su descanso final, reza una oración en nombre de todos. Y después hay una simbología de los creyentes de arrimar un puñado de tierra a cada uno como un adiós definitivo, que seguramente algunos de ustedes lo han visto o algunos lo han hecho. Un puñadito de tierra y van pasando otro puñadito de tierra, y los dos paisanos estos del campo que nunca habían visto en tierra estaban ahí. Y seguían pasando los amigos, los vecinos, puñadito de tierra, y uno comedido, ¿no? Le dice al otro: che, y si buscamos unas palas y lo ayudamos, porque no lo van a tapar ni para el domingo. Porque él creía que no había plata para contratar un tipo que lo tapa. Los pueblos de nuestro país se parecen bastante. Lo único que cambian son la geografía, los climas, y eso determinan las actitudes de la gente y la idiosincrasia. Pero en las cosas que se hacen somos bastante parecidos. Cuando se celebra una fiesta patria, da lo mismo los fríos del sur que los vientos nortes del norte. La gente tiene una práctica que viene de la orientación que se da en los consejos de educación. Entonces, si la localidad no es muy grande, el acto central en la plaza principal. Se reúnen primero en sus establecimientos educacionales el alumnado y va encolumnado en perfecto orden hacia la plaza, como dicen acá. Les recuerdo, en perfecto orden. Y entonces se hace el acto central en la plaza. Ahí están las autoridades del pueblo, el intendente, el comisario, juez de paz, jefe de correo, el presidente de la comisión de festejos patrios, la docente que tiene que hablar ese día en nombre de toda la docencia. Y eso es más o menos 10:30, 11 de la mañana. A las 8:30 se concentran en cada escuela. Y siempre al lado de la plaza principal, media cuadra para allá, hay un bar, que es el de moda, donde se concentran las autoridades, para tomar un cafecito, un chocolate si está fresco. Y ahí estaban, y esta localidad que les voy a contar es donde a mí me contaron esto, es en Río Colorado, provincia de Río Negro. Parece un contrasentido. La localidad se llama Río Colorado, pero la provincia se llama Río Negro. En este caso, los dos ríos le dan nombre, uno a la provincia y otro a la localidad. El Río Colorado es el límite que tiene Río Negro por el lado de La Pampa y Buenos Aires, y por el otro lado, Río Negro también se separa de Viedma allá, mejor dicho, Viedma se separa de Carmen de Patagón. Y dice que en el bar ese estaban, un rato antes, el comisario, el jefe de la cooperativa, el presidente de la cooperativa, el intendente, el gerente del banco, el gerente de la caja de crédito, el jefe de la estación, el jefe de correo, el farmacéutico, el escribano, todas las autoridades del pueblo, los personajes notables. Y por ahí lo ven que viene, el comisario no vio bien, venía el sargento que está a cargo de la comisaría, y viene como para traer las novedades, y se pone ancho el comisario porque delante de sus pares el otro le iba a traer las novedades. Lo que no vio, que venía adobado como pal horno, que venía de celebrar la noche anterior la fiesta patria. Y se le para medio de chanfle así. Y como no habló el comisario, estaba esperando que diga parte para el comisario fulano, y vio que los de la mesa, los que lo estaban mirando cosas, se centraron a sonreír y a agachar la cabeza. Entonces mira así, lo ve que está remamadazo el otro. Los ojos atrás parecía telón de circo, ¿eh? Y le dice: las novedades,
Las novedades le vengo a traer, dice mi comisario. Tengo 125 detenidos por portación de arma larga. Y dice que le dice el intendente, ¿qué hiciste, animal? Dice, me arruiné. Entonces, voy a arrancar, como los tenía en la lista, con los cuentos del país hermano, donde creo que no hay ninguna diferencia, salvo algunos términos. Hay algunas pequeñas cosas, porque nosotros, por ejemplo, le decimos machete al papelito para ir a rendir. Ellos machete le dicen al agarrao, al que es devoto a la Virgen del Codo, ¿no? O sea, es otra cosa totalmente distinta, pero que igual nos entendemos, sabemos cuando dice qué tipo machete es, yo ya lo fui aprendiendo. Pero lo que quiero destacar es la generosidad del pueblo uruguayo y además el gran sentido del humor que tienen para todo este tipo de cosas y fundamentalmente para el cuento de corte criollo, porque son muy acriollados hasta en la capital. Yo a veces pensaba que estaba tratando con provincianos y eran gente de ahí de Montevideo. Entre los cuentos que han mandado se destacan los de los mamás. El mamao da material para cualquier cosa. Están los mamaos cargosos, los mamaos pendencieros y los otros que no hacen nada, ¿cierto? Sos mamaos porque sí nomás. Y, por ejemplo, yo el mamao cargoso no lo aguanto porque es ese tipo que se toma y se le tira arriba y lo obliga o lo quiere obligar a tomar lo que él le gusta tomar y lo palmea y le llora en el hombro y si está comiendo un sándwich de chorizo se lo exprime en la solapa. Ese tipo de cosas son insoportables, ¿no? Después el otro, el pendenciero, el buscapleito, que también para mí es una barbaridad porque cuando un hombre necesita el auxilio del alcohol para hacerse el guapo, para mí no entra ni en la escala de hombre, ¿no? En cambio el otro, ese que toma porque le gusta, como el del tango, de puro kurda, ese me encanta. Porque toma porque toma y no molesta. Fíjense de que hay gente así, que toma y no molesta para nada, como este personaje que chiflaba entre dientes para no molestar. Fíjese que respeto a los demás, ¿no? Yo tengo uno de los cuentos, es de Manuel Ángel Benítez, con cédula de identidad 346-557, porque así los juntábamos, ¿no? Para saber quién era. Que habla de un paisano de esos que toma, está en el boliche, pero siempre hay 3 o 4 compañeros que le entreveran las bebidas como para que se chupe y haga papelones. Y esos no son amigos ni compañeros. Están usando la debilidad del otro. Y aún en la nebulosa del alcohol, este paisano se daba cuenta que lo estaban tomando para el churrete. Entonces intentaba irse cada rato. Y cada vez que decía, bueno, me voy a ir, y entraba a retirar la silla, de a poco los otros se levantaban para salir para afuera para ver en dónde metía la pata. Y él se daba cuenta de eso y casi con amargura decía, me había quedado otro rato, y cerraba la boca. Intentó 3, 4 veces irse. Como los compañeros también se levantaban, no pudo. Entonces amagó como para el caballero y salió para afuera. Cuando estaba desatando las riendas para subirse a caballo, ya estaban los 3, 4 compañeros recostados en la chava del boliche y mirándolo como sobrándolo para ver dónde hacía la metida de pata. Y él se da cuenta. Entonces desata pacienzudamente las riendas del animal, las cruza sobre la cruz, las agarra con un puñado de crines bien cortita, se encomienda a todos los santos que andaban cerca, a todos los duendes del vino que tenía adentro, a su propio orgullo de hombre, y pone toda esa fuerza al servicio del envión. Y fue demasiado fuerza junta. Pegó el envión y pasó limpito para el otro lado.
pero tan ligero este hombre, mire, tan ligero que antes que agarren vuelo la risa de los circunstantes, dijo, bueno, ya que me bajé voy a tomar otra. Bueno, siempre hay regresos y hay regresos que alegran más que otros. Volver a Misiones para mí tenía un sabor especial. Ustedes saben de que posiblemente el primer escenario profesional o profesionalmente ocupado por mí fue acá en Posada, el Festival de Posada. Y tengo muchos amigos, me ha gustado mucho la gente y qué sé yo, hay cosas que a uno le hacen recordar y quiere volver, pero no se puede porque en esta profesión uno va y viene. Y hay amigos como este dentista, que era de la comisión, que él mismo dice que no es odontólogo, sino odontolongo. No, bueno, él dice. Ustedes se reirán, pero lo dice él. Y bueno, él me cuenta algunas cosas. La vez pasada me contaba del colega. Y yo he llevado un cuento también de acá, que un colega de él, que creo que es, no sé si psiquiatra o algo así. Bueno, cayó un paisano y le dije, bueno, doctor, yo le vengo a ver porque tengo un serio problema con mi mujer. Usted sabe que tengo un problema con mi mujer y que mi mujer cree que es una bicicleta. Entonces el psiquiatra le dice, ¿cómo dijo mi hijo? De que el problema que tengo con mi mujer, que mi mujer se piensa que es una bicicleta, ella cree que es una bicicleta, está convencida de que es una bicicleta. El doctor le dijo, bueno, hijo, tráigala a su mujer y la vamos a internar. Y el animal le contestó, sí, ¿con qué había ido al trabajo? Y debe haber entre ustedes también gente que conoce mis pagos, o que es del pago. Si hay algún chaqueño, no sé si hay, ¿habrá? ¿Sí? Ah, bueno. Por lo que voy a contar, que por ahí algunos saben y otros no. Nosotros éramos Gobernación, territorio nacional del Chaco. Y antes de ser provincia, el gobernador nuestro lo decidía el ministro del Interior, mandaba un comisionado federal, al que se le decía gobernador, era el que gobernaba. Y la policía dependía del Ministerio del Interior, la llamada Policía de Territorio, que es lo mismo que ahora Tierra del Fuego. Había los oficiales que sí venían mandados del ministerio y después lo otro que se hacía ahí. Los que llegaban a suboficiales no es porque habían ido a la escuela de suboficiales, es porque los habían ascendido por tantos años acumulados de servicio o por actos de arrojo o por lo que le llaman mérito en acción. Y había uno, cabo primero, el apellido no viene al caso, encargado de destacamento, en el medio del campo. Habrán visto cuando andan en auto por ahí que dicen al costado de la ruta un letrero que dice policía. Ahí te avisa que en ese lugar, en el medio del campo, hay un destacamento de policía. No es policía caminera, porque la policía caminera no se anuncia, te aparece nomás. Estos son destacamentos. Y este es a cargo del destacamento y tenía 2 agentes a cargo de él. De Villángel a Palau de Charata. Y tenía unas ínfulas, loco, porque cuando se hace cargo del destacamento tenemos la mala costumbre de decirle comisario al encargado del destacamento. Y nada más lejos de la verdad, ¿qué va a ser comisario? Pero como era el jefe del destacamento, comisario. Y venía a las mañanas el taperola a pedirle las novedades a los otros, a hacer lo que habían hecho con él cuando él era subalterno. Y los 2 estaban sentados en un banco debajo de la galería, la gorra para atrás, así, con un callar. Y él viene y dice, buenos días, buenos días. Y el otro dice, buen día. Ni se pararon, ni se cuadraron, nada. Y este le dice, novedades. Y el de este lado le dice, ahí lo tengo demorado a Zamora. Le agarré robando en el gallinero de Maidana. Tenía en la bolsa 2 coloradas, 2 batarazas y una de las blancas, las ponedoras. 5 gallinas, iba a manotear la cesta cuando llegué yo. Le dice, ¿cuánto calabozo le damos? Porque en ese entonces el jefe del destacamento determinaba calabozo. Si la cosa era grave, pasaba recién a la justicia, pero había que ir hasta Saspeña. Cuando la cosa era chica, una pelea, una garroteada, una curda, así, una borrachera, lo calmaban con calabozo. Y lo decidía él nomás. Dice, ¿cuántas gallinas robó? 5 gallinas. Y 5 gallinas, dele 8 días de calabozo para que aprenda.
Y si tenemos el cuerpo del delito, déjelo nomás el cuerpo del delito. Y le dice al otro, ¿y vos qué novedad tenés? Y dice, lo tengo por lo mismo. A Mendocita, al Chueco. Le estaba robando gallina a la vieja Heredia, que no puede ni con los huesos, la pobre vieja, el tipo robándole gallina. Pero si será hereje, te degenera. 3 gallinas, un solo pelo, colorada toda. Una cogote pelado. Ahí tengo el cuerpo del delito y lo tengo demorado, dice a Mendocita. Dice, ¿cuánto calabozo le damos? Y 5 gallinas, 8 días, 3 gallinas vendría a ser... 5 gallinas, 8 días. 3 gallinas vendría a ser más o menos... Y los otros sabían que era preparado para bruto y no iba a sacar la cuenta. Así que lo apuraban para que haga papelón el jefe, para que quede al descubierto. Bueno, ¿y cuánto calabozo le damos? ¡Pereseche! Y se daba vuelta y contaba con los dedos. 5 gallinas, 8 días, 3 gallinas, 8 días. Y no le iba a salir la cuenta, nunca. 5 gallinas, 8 días, 3 gallinas, 8 días. Y... Bueno, yo estoy apurado para andar sacando cuenta, así que soltarlo nomás, que robe 2 más y emparejalo con el otro. Y el primero que ha trabajado, para hablar de trabajo, tiene que haber sido Dios, que construyó este mundo para nosotros. Para que nosotros lo disfrutemos y lo compartamos, y nosotros de agradecidos lo estamos tratando de reventar. Porque en cualquier momento alguno va a apretar un botón rojo, no va a quedar ni el loro acá. Pero mientras tanto vamos a seguir suponiendo que todo va a andar bien, y la relación directa de Dios con los hombres son precisamente los templos de las distintas confesiones religiosas. Yo voy a hablar de la que yo conozco, que es la mía. Soy católico, conozco el ámbito parroquial, como muchos de ustedes sí lo son. Dentro de la parroquia, ¿qué tenemos? El cura, párroco, que es una suerte de médico del alma. ¿Por qué digo esto? Porque están convencidos los científicos que este es el siglo del psicoanálisis. Y yo creo que hace unos cuantos siglos que hay sacerdote y hay confesión religiosa. Y desde que hay confesión religiosa hay psicoanalista. Cuando usted va al psicoanálisis, va a ver al psicoanalista, paga la tarjeta, entra, lo acuestan en un diván y el psicoanalista le hace contar todas las porquerías que ha venido haciendo en su vida. Ese es el tratamiento del psicoanálisis, para liberarlo, para que usted se asuma. Y cuando usted se va a confesar es lo mismo, nada más que no te hacen acostarte, tenés que arrodillarte, pero no se paga. Usted va con la carretilla de los pecados, los descarga ahí en el confesionario, al cura le queda la cabeza así, escuchar porquería. Y uno hace como las gallinas, se sacude y empieza de nuevo porque acaba de descargar. Y cuando tomamos la primera comunión, que es la primera vez que nos enfrentamos con el confesionario, la cosa no es grave. Porque no hay pecados para confesar. A los 9 años no ha habido tiempo de pecar tan fiero. Son travesuras las que confesamos. Entonces el sacerdote le dice, ¿tenés algo para contar, mijo? ¿Qué hiciste? Bueno, yo fui el que rompió el foco del club de un hondazo, ese que nadie sabía quién fue, fui yo. Porque no me dejaron entrar ese día, no tenía para la entrada yo. Mirá vos, ¿eh? ¿Y qué más? Yo fui el que la partió a la abuela de atrás el día del cumpleaños cuando iba a sopar la vela. Y yo fui el que le pegué el chicle en la trenza a la Felicia cuando iba a decir el verso y después no subió porque se puso a llorar. ¿Estás arrepentido? Sí, padre. ¿No lo vas a hacer más? No, padre. 5 Padre Nuestros, 5 Ave Marías, 3 Gloria, un credo y a la fila. Eso para la primera comunión. Ahora después es el asunto. ¿Viste? Cuando andás en los 18, los 20. Ahí ya son pecados. Y uno le cuerpea al kiosquito, ¿viste? Entra y... Y mal podría hacer yo una recorrida por provincias tocando el humor y no tocar Córdoba. Porque Córdoba es un poco la inventora del humor espontáneo.
el generado en relación a las circunstancias que se está viviendo, son gente muy ligera. Este cuento que les voy a contar fue el primer cuento que yo aprendí de los cordobeses. Lo aprendí en el Chaco de un chaqueño. Y ustedes les debe andar dando vuelta la duda de cómo aprender un cuento cordobés en el Chaco de un chaqueño. Tiene su razón. Un estudiante de mi pueblo fue a estudiar medicina a Córdoba y demoró tanto en recibirse que cuando volvió había gente que se había olvidado que se había ido. Y había venido tan contagiado de la idiosincrasia cordobesa que muchos decían, vino un médico nuevo de Córdoba. Era este joven estudiante que había demorado un tiempo porque había habido inconvenientes, pero la cuestión que hoy ya lleva 25 años atendiendo a sus pacientes de su propio pueblo, de su propia adicción, y no se le ha ido la cordobesiada. Y no solo es médico notable, sino hombre público, porque es político, y notable político además, y cuando sube a hablar en nombre de su partido te desorienta, porque dice, nosotros los chaqueños, y te descoloca, ¿viste? Pero un hombre muy amante de lo folclórico y muy gracioso, y me cuenta esta historia. Dice que un 20 de junio a la mañana, día de la bandera, por el centro de la ciudad de Córdoba venía lo que ellos llaman un chupao. Porque el cordobés no dice ni mamao, ni borracho, ni ebrio, ni beodo, ni caú, ni curda, ni chumao, ni machao. Ellos dicen chupao. Y si está muy bandeado de alcohol, es rechupadas. O en su defecto dicen tenía un chupado, no sozón. Este traía las 3 escalas, el chupao este. Había empezado a tomar el 19 de junio a la tarde y venía intacto, él y la curda, porque no se habían acostado ninguno de los dos. No tenía mejor intención el chupao este que querer cruzar por el centro de la plaza donde estaba el acto de homenaje a la bandera y su creador, el general Belgrano. El policía que estaba para desviar el tráfico lo ve. Y lo ve que venía como camión que ha reventado las duales traseras y no saben qué banquina va a quedar. Entonces, para evitar problemas posteriores, por las dudas, abierto de piernas a la gente, le hace el amague con la mano, decir, está corta de la circulación, no se puede padecer. Cualquier borracho tiende a ser cargoso pidiendo explicaciones, pero un cordobés te puede llegar a agotar la paciencia. Bien, se le paró a una cuarta al policía enfrente y casi lo mamó con el aliento. Y le dice, ¿qué es lo que está cortado? Está cortado el tráfico, no se puede padecer. ¿Por qué razón? Y le dice el policía ya puesto en legulillo, dice, por la sencilla razón de que está el hato. ¿Y el qué está? ¿Está el hato? ¿No estáis viendo las escuelas, los colegios, las autoridades o soy ciego vos? Y entra a agacharse para ver mejor. ¿Para qué están? Y le dice el policía, dice, ¿cómo para qué están? ¿Para qué van a estar? Dice, para el homenaje. Y el chupao le dice, ¿el homenaje a quién? Y el policía no podía creer que estuviera tan desorientado con la fecha, porque además estaba todo embanderado. Le dice, ¿cómo el homenaje a quién? ¿Y a quién va a hacer? A Belgrano, dice, ¿a quién va a hacer? Ah, a Belgrano, dice, le habrá ganado a Talleres. En un pueblo, ni muy grande ni muy chico de Entre Ríos, parecido a tantos pueblos que jalonan lo largo y lo ancho de nuestro bendito territorio, pueblo que suele definir el comentario popular como pueblos donde nunca pasa nada, y cosa con la que yo no estoy de acuerdo tampoco para nada, porque ¿qué es que pase algo? Aparecer en los diarios. Desgraciadamente cada vez que un pueblo chico aparece en los diarios por alguna cosa ingrata, porque los diarios no se ocupan de las cosas cotidianas, de las cosas simples, donde las noticias de policía llegan a ser hechos exclusivamente accidentales porque no hay delitos premeditados, porque todo el mundo se conoce.
y nadie cometería la torpeza de robar ni siquiera un timbre de bicicleta o estaría en el comentario de todo el pueblo el otro día. Y el comisario de ese pueblo, un poco de tanto no anotar nada, porque anotaba nomás lo esencial, las cosas, no pasaba de ahí, de un partido de básquet, un partido de fútbol con el otro pueblo. Una noche cualquiera le dijo a los amigos, che, vamos a hacer un asado esta noche, para romper la rutina. Asado de hombres, pues en la comisaría no van a ir con mujeres. ¿Y quién eran los hombres invitados? Los hombres sobresalientes del pueblo, juez de paz, jefe de correo, jefe de estación, boticario, gerente de la tienda, el dueño de los almacenes Ramos Generales, el presidente de la cooperadora policial, el carnicero que puso la carne, abogado, médico, intendente. Y te dirán, ¿y para comer asado no me vas a juntar? No, el asado era un pretexto para estar un rato juntos, jugar algún truco, contar algún cuento, reírse un rato. Y empezaron temprano, con lo que nosotros llamamos comúnmente el vermucito, y que nunca es vermucito porque es la picada con el mismo vino con el que vamos a acompañar el asado. Ya arrancamos con... La picada organizada por una mujer, al no querer, siempre tiene cierto detalle estético, cosa que no ocurre cuando en las reuniones de hombres solos. Y el hombre es muy guasuncho para la cosa. Y estos eran todos hombres solos, que nunca entran a la cocina para nada. Entonces te imaginas, se organiza la picada, mortadela, bola, cortada a los guasos, queso duro y picante para hacerse, y aceituna de las ordinarionas, estas que le arriman el escarbadiente y rajan para afuera, que llegas a comer un 25%, el resto están todas en el suelo. Y empezaron con eso y con algún truco, algún tute, y se hicieron mesas así, y el asado era entrerriana, despacito, casi al resplandor de la brasa, porque no había ningún apuro. Se hicieron las 2 de la mañana en estos trámites, 2 y pico, y se terminó el vino. Y el comisario lo llama al cabo de cuarto, porque era en el patio la comisaría, y le dice al cabo de la guardia, Medina, hermano, vení. Y viene Medina, ordene, señor. Que le hizo el saludo porque había gente, así, no, nunca le decía. Y le dice, haceme el favor de llamar al boliche Cabral y decirle que manden vino. Del que a mí me gusta, decirle para el comisario, él ya sabe el que a mí me gusta. Una dama Juana, decirle que mande, decirle que yo después paso a arreglar con él. A la orden, señor. Y pega la vuelta y sobre el mismo talón vuelve a girar y le dice, discúlpeme, señor, ¿te recuerda el número del boliche Cabral? Se memoria el comisario y le dice 2232. Muchas gracias, señor. Y se va. Ustedes estarán pensando, en un pueblo chico, a las 2:30 puede haber un boliche capaz de atender un pedido telefónico. Ahí está la cuestión. Este es un boliche de doble juego, o sea, de dudosa reputación. No sé si me explico para los más grandes. Vendía pimentón y otras cosas. Y va este y de apurado, che, mete mal el dedo. Y en vez de 2232, que era el boliche Cabral, marca 2222. Y ese no era el boliche Cabral, era la parroquia del pueblo. 2:30 de la mañana suena el timbre en el teléfono, en la mesa de luz del cura párroco. Un salto así pegó el curita porque dijo, extremaunción clavada. Nadie va a llamar para un bautismo a esa hora. Y casi con temor de una mala noticia de alguno de los compueblanos, el sacerdote dice, hola, sí, el cabo de cuarto acá en la comisaría local, el cabo Medina le habla. Dice el comisario que le mande vino. Dice, ¿cómo? Que dice el comisario que le mande vino. Le dice, ¿está seguro? Sí, sí, del que usted ya sabe. Y le puso tanta voz de cómplice que se desorientó el cura, porque ahí recordó que lo había convidado con vino de misa al comisario. Y pensó para adentro, estará de antojo, pero no le entendía el horario. Entonces le dice, pero a esta hora, sí, sí. Y una dama, Juana, dice que le mandé. Ahí se dio cuenta el cura párroco que estaba equivocada la llamada. Y como buen cura párroco, decidió investigar qué estaba pasando en su pueblo para ver si tenía argumentos para el sermón del domingo. Le dice, ¿para qué quiere vino el comisario, si es que se puede saber? Ay, está con los amigos acá, están
¿Están de farra? Ah, no me diga. ¿Y quiénes son los amigos? Y le da la lista el otro. Ah, dice, están todos, sí, sí, y seguramente desde temprano. ¡Ja! Desde las 9 están chupando tupido y meta a contar cuentos verdes están. Ah, qué bien. ¿Y qué hora es ahora, cabo? Y miran el reloj de la guardia y dice, ahora son 3 menos 20 de la mañana. Ajá, 3 menos 20 de la mañana. Así que están chupando de las 9, se terminó el vino y el mismo comisario en persona pide más vino para seguir chupando en la misma comisaría a las 3 menos 20 de la mañana. Un ejemplo el comisario, ¿eh? Habría que destacarlo esto en los diarios porque es un ejemplo para la comunidad. Lo felicito por el jefe que tiene. ¡Ah! Se quedó duro el cabo. Y pensó para sus adentros, ¿quién es el atrevido este que se permite poner en tela de juicio las actitudes de mi jefe? Y endureció el tono. ¿Quién habla de ese lado? Y del otro lado, con no menos firmeza en el tono de voz, dice, para que sepa mi amigo, de este lado habla el cura párroco. ¡Ja! ¡El cura párroco! ¡Ja! Y lindo cura tenemos en el pueblo, ¿eh? A las 3 menos 20 en el boliche de Cabral. Una vez estando en Misiones, en los Pagos del Dorado, cuando bajé del escenario de una fiesta, festival que había 2 policías. Y me dice uno, che, Luicho, porque a los Luises en el litoral nos dicen Luicho. Che, Luicho, cuando dice que te voy a contar, le dice lo que le hizo este bruto a un porteño la vez pasada. Por el compañero de él, delante de él, ¿no? Y el otro le dice, sos loco, oh, no, este me carga a mí siempre. Y ustedes dirán, ¿y por qué hablan así? Y bueno, porque ellos tienen el paladar acomodado para hablar guaraní. El castellano se usa de vez en cuando. Cuando se habla entre parientes allá, entre la familia, se habla guaraní. Es lo mismo que cualquiera de los gringos que anda entre nosotros, que a veces, si es inglés el tipo o anglosajón, ¿viste? No le sale bien González. Y nadie se ríe porque sabe que él tiene acomodado el paladar para hablar otra cosa. Pero cuando uno de los nuestros sale medio atravesado, la gente toma como, no saben hablar, la bruta, hijo. Y sobre todo cuando algún paisano nuestro te suele decir por ahí, che señor, o cuando va al regimiento y le dice che teniente, o che coronel, o che sargento. La mayoría, como no entiende que está hablando la mitad en guaraní y la mitad en castellano, se puede reír porque puede decir qué bruto. Le dice che y le dice señor, o le dice che y le dice che teniente, o che coronel, o che sargento. Y lo que mucha gente ignora que el che del guaraní es artículo posesivo en primera persona. Entonces lo que quiere decir cuando dice che es mí. Entonces dice mi señor, mi señora, mi coronel, mi teniente, o cheroga, mi casa. Entonces, por supuesto no es obligación saberlo, pero a veces tenemos juicio ligero para nuestros paisanos, ese bruto viejo este. Lo que pasa es que tiene el paladar para hablar guaraní y lo que habla circunstancialmente es el castellano. Y habían hecho, dice, un relevamiento, un control, pero no un control policial de seguridad, sino para ver quién iba cuánta gente iba para las vacaciones de julio, que va mucha gente para las cataratas. Entonces le tomaba los datos. ¿De dónde está viniendo, Entonces le dice, de Buenos Aires. Ajá, de Buenos Aires. ¿Para dónde está yendo? Catarata del Iguazú. Catarata del Iguazú. Móvil del viaje. Dice, voy a hacer turismo. Turismo. ¿Primera vez que viene a Misiones? No, dice, yo soy viajante, así que ya he venido varias veces. Mi familia es la que viene por primera vez. ¿Cuánto componen el grupo familiar? Mi señora y 2 chicos. 4. ¿Cuánto tiempo van a estar allá en Catarata? Y si 7 días. Una semana le pongo dentro. ¿Piensan cruzar a Brasil, No, no creo. No creo.
y mira todo para ver si se acordaba o se había olvidado de algún detalle. Y a boca de jarro le dice, la marca del auto. Y el otro también a boca de jarro le dice, Mitsubishi. Dice, la marca del auto, no el nombre del gato. Muy buenas noches, bienvenidos. Hay algunos todavía que... O una bicicleta o un acomodador. Acomodador. Bueno, si alguno de ustedes es seguidor mío por los discos, habrá visto que muchas veces hago la misma aclaración, porque en esta oportunidad va a haber un acontecimiento además de la actuación. Privado para mí, ¿no es cierto? Que ustedes verán que hay un micrófono como para un basquetbolista norteamericano. Es para ustedes ese. Porque en este mismo momento empezamos a grabar también el disco de este año. ¿Está todo bien? ¿Podemos largarnos? Bueno. Y yo soy un charlista, un charlador de cosas que tienen que ver con nosotros. Un repaso amable sobre los tiempos presentes y los que ya pasamos. Y ustedes dirán, ¿por qué los que ya pasamos? Porque la identidad también hay que entrar a rastrearla del lado de los abuelos, y más allá también. Y un poco con idea de que los jóvenes o los gurises que estén en la sala, que yo no veo porque estoy como para declarar, acá no veo nada para el otro lado, no pierdan de vista el respeto que se merecen y que nosotros le debemos a la gente mayor, ¿no? Y a los mayores, bueno, acercarlo a ciertas cosas de los chicos, que como la televisión es a veces un incomunicador social, porque estamos todos ahí con el chupete electrónico que es para grandes y para chicos, ya no se habla tanto como se hablaba antes en la mesa con los gurises, y los gurises tienen códigos para ello, como alguna vez inventaron el lunfardo, cierta gente que vivía en Buenos Aires para que no lo entiendan otros, o los chicos tienen códigos rockeros y muy modernos, y si no paras la oreja no quedas afuera del contexto. Entonces contarle a los abuelos. Yo no tengo nietos todavía, pero soy tío abuelo. Ya tengo sobrinos, nietos. Entonces la conversación de los gurises es linda para escucharlo. Abuelo, ¿qué onda curtís vos? Él entendió lo que quería entender, según su sabiduría. Nosotros las ondas le hacíamos con cuero sin curtir. Cuando no conseguíamos cuero, agarramos el talón de la alpargata y que es lo que más se salva la alpargata porque se revienta adelante los dedos. Lo miró descolocado. ¿Qué me decís? Le preguntaba qué onda curtir. Oh, bueno. Entonces yo le tuve que explicar, no, lo que él te quiere decir tal cosa, los chicos ahora usan esto de qué onda curtí. La otra cosa de los chicos de ahora sintetizan todo, ¿viste? Ella dice que el hijo de Don Heredia compró una japonesa, no, ya no te dicen moto, una japonesa, bicilíndrica, 250. El que no es de la cosa piensa, ¿cómo serán esas mujeres? ¿No? Bicilíndrica. 250 años es mucho. Y está diciendo que se compró una moto bicilíndrica 250 de cilindrada, pero los chicos como ya manejan eso, sintetizan todo eso. ¿Y vos sabés qué? ¿Sabés que el degenerado con la moto esa, la 250, hace un Willy de una cuadra? Y ahí lo descolocó al abuelo. ¿El qué? Willy, abuelo, ¿no sabe lo que es Willy? Cuando agarra la moto, la acelera y la levanta en una rueda. La rueda de adelante queda en el aire y la de atrás va apoyada, que es la que tiene tracción. ¿No viste en la televisión cuando el ganador ese que gana los campeonatos levanta la cosa así? La levanta así para arriba y va con la rueda de atrás y la rueda de adelante en el aire. Eso se llama Willy. ¿La casaste? De paso para alguno de ustedes. Eso Willy se llama. Debe haber algún descolocauta. Con la moto para arriba se llama Willy. Y ahí viene el ensamble de las cosas que se toman de acá y de allá. Un gurisito
que en este momento ya tiene 4 años, esto fue el año pasado para agosto, hijo de un amigo mío de Bahía Blanca, y me cuenta el mismo padre que el año pasado para agosto la maestra no quiso dejar pasar por alto la recordación de San Martín, y le dijo, ¿viste?, las maestras jardineras que son un poco maestras, un poco compañeritos de los chicos: bueno, yo sé que mis chiquitos no saben bien quién es el prócer del que les voy a hablar porque no saben historia, pero igual no quiero dejar pasar por alto porque en una de esas alguno de ustedes sabe de quién le voy a hablar. Un señor al que se lo ha denominado con muchísima justicia como el padre de la patria, el santo de la espada, el coloso de los Andes, y que se llamó el general don José San Martín. ¿Alguno de ustedes sabe? Y el hijo de mi amigo, yo sé. A ver, fulanito, ¿quién es? Uno que hace Willy a caballo en el medio de la plaza. Porque ahí lo tiene el caballo en 2 patas, San Martín. Así que... los chicos mezclan todo. Bueno, de la serie de cuentos que figuran entre los cuentos ganadores del certamen de CX30, la radio de la República Oriental del Uruguay, uno de los más destacados y sobre todo así aprobados por el gusto de la gente, es un cuento enviado por Silvia Evero de Silvera, y es un cuento que trascendió la frontera, les ha gustado a todo el mundo. Es un cuento que nace con un hecho normal para fin de año, que te regalen un lechón. Casi todos los pueblos hay gente generosa que viene con 1 o 2 lechones para cumplir con la gente del pueblo, ya sea con el jefe de correo, con los empleados de banco, son atenciones que se tienen. Viene con el lechón y se lo dejan a la patrona y después le avisan al hombre donde trabaje. Dice, ahí le dejé el lechón para la fiesta, que le haga provecho. Pero ¿para qué se molestón, García? ¿Viste esas actitudes? Entonces, la cuestión que este señor que le regalan el lechón, bueno, en vez de carnearlo para Navidad, decide entrar en la especulación doméstica de guardarlo para engordarlo y hacer chorizo en invierno, que es una especulación lógica, sobre todo cuando se piensa en la economía de la casa. Las casas de pueblo casi todas son con terrenos profundos, donde hay quinta, gallinero, fondo, y en el fondo se puede hacer chiquero. Ahí puso el animal, y con las sobras de la casa, que siempre hay sobras en una casa, entró a alimentar el animalito que se entró a crecer, porque además de las sobras de la casa, uno siempre tiene un pariente en el campo que te auxilia con una calabaza, una sandía, un melón, un zapallo. Siempre son medios exagerados para regalar los parientes de campo. Y si sobra, más vale darle a los chanchos y no a los vecinos. Eso decía una tía mía. Y fíjense que entró a engordar ese animal que era insoportable ya de grande que era. Pero no era lechón, era lechona. Así que al tiempo era una chanche gorda. El drama del animal que a los 6, 7 meses tenía unos nervios que era inaguantable. Fueron a hablar con un veterinario, viene el veterinario, revisa la chancha y dice, la chancha está sana. Y dice, pues está nerviosa. Y le pregunta, si usted es criador de... No, la primera vez. ¿Cómo la primera vez? ¿No me va a decir, no crió nunca? No. ¿Pero y este animal se crió solo? Y sí, me regalaron uno nomás, así que... Y bueno, mi hijo, ahí está la clave de la cosa. ¿De qué? Los nervios del animal. ¿Qué tiene los nervios del animal? Y bueno, que es una ley natural que se cumple, que tal. Y bueno, ¿y qué quiere que le diga? Que está en el tiempo de tener nervios. ¿Qué le puedo decir? Y le quería explicar y el otro no engranaba.
le dice, y bueno, ¿y los nervios qué hacen? Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Le estoy explicando que es un ciclo, que es la ley natural que tiene que cumplir, la soledad del animal. ¿Y qué hacemos con los nervios? Y ya el veterinario no sabía cómo decirle. Entonces le dice, dígame, dice, ¿usted es casado? Sí. Bueno, si no estaría casado, estaría nervioso, ¿me explico? Así que ¡mirá vos! Y entraron a buscar novio para la chancha. Candidato a novio más cerca era un chancho que estaba a 4 kilómetros de ahí, de un tal Dalmacio Jiménez, un chancho que gozaba de cierto prestigio en la zona. Hablaron con el dueño del chancho y el chancho dijo, no hay ningún problema. La traigo mañana, tráigala, temprano. Y al otro día le hizo un lacito, tipo perro, y la entró a tironear. La chancha estaba apurada y nerviosa para tener novio, pero no para caminar 4 kilómetros. No hubo quien la saque el chiquero. Así que tuvo que estacionar la carretilla, cargar la chancha arriba y hacer los 4 kilómetros camino vecinal de tierra lleno de huella, con una carga desparramable porque la chancha mandaba el mondongaje para cualquier parte. Así que sabés lo que era hacer equilibrio. Llegó los 4 kilómetros, se lo habían ido a 8 por lo menos. Llega ya agotado, le dice, don Dalmacio, ahí le traje la chancha. Y don Dalmacio le dice, bueno, dice, suéltela en el chiquero. ¿Y qué hay que hacer? Nada, déjelo que charlan entre ellos. Usted venga para acá y nosotros vamos a tirarle unos tiros a las palomas, mientras hay que dejarlos tranquilos. ¿Y cuánto tiene? Y unas 2 horas más o menos. No. Fueron a tirar tiro a las palomas, a las cotorras. Tomaron mate, hablaron de cosas de la vida, el corazón, el reuma y los vecinos. A las 2 horas viene y junta la chancha y dice, ¿usted cree que con esto los nervios...? Bueno, dice, yo creería que sí, pero si usted la nota nerviosa la va a tener que traer otra vez. ¿Otra vez los 4 kilómetros? Digo yo, don Francisco, con carta no la va a arreglar. Y además el beneficiado va a ser usted. Tiene razón. Vuelve a la casa, descarga la chancha en el chiquero. Al otro día, los nervios de ese animal. Daba vueltas carnero adentro del chiquero. A juntar la chancha otra vez la carretilla. Los 4 kilómetros. De la tranquera casi como en una recriminación. Don Dalmacio, está muy nervioso este animal. Dice el otro, bueno, déjelo 1 hora más también, usted es muy apurado, che. Bueno. A las 3 horas, junta de vuelta la chancha. Le dice, don Dalmacio, ¿usted cree que con esto ya los nervios? Yo creo que sí. Pero si usted la nota... ¿Otra vez? No, digo yo. ¡Ah! Y se volvió. Volvió para las casas. Con el resto llegó. Apenas. Los bojes afuera. Vos sabés que ese cristiano no tenía fuerza para nada. Ni descargó la chancha, la echó adentro del chiquero. Inclinó la carretilla y que caiga. 16 kilómetros de chancha en 2 días. Y a pulso. Le dijo a la mujer, yo no doy más. Me voy a dormir. Me despertás en caso de incendio y siempre y cuando el juego esté cerca de la cama y no tampoco. Y se planchó. Al otro día los gritos de esa mujer. Francisco, levantate. Una desesperación en la voz. ¿Sabés los saltos de este cristiano? ¿Qué pasó? La mujer le dice, la chancha. Se le cruzaron los ojos. La mira casi desesperado. Se escapó. La mujer le dice, no. Y pone las manos como atajando y dice, no me digas que está nerviosa de vuelta. La mujer le dice, no. Y entonces, no, y se subió sola a la carretilla.